Lo más importante es tener con certeza qué modelo de motherboard es el que tienes e incluso en ciertas ocasiones qué versión es la placa base. Esto lo puedes encontrar ya sea en la caja original de tu tarjeta madre, impresa en la misma tarjeta madre e indicando su versión particular, que por lo general con ASRock se encuentra al lado de donde indica el modelo. Además, podemos ver esta información accediendo al BIOS o a través de una aplicación de terceros en Windows como CPU-Z. Paso 1. Asegúrate de descargar el archivo BIOS actualizado de su página y que sea el modelo de placa base ASRock exacta, ya que es solo compatible con el modelo de placa base que tienes. En este ejemplo estamos buscando el de la ASRock Z690 Extreme. En el sitio de ASRock, las descargas del BIOS las encontraremos en la sección Support y luego BIOS o BIOS. Siempre es recomendable descargar la última versión disponible, pero no la versión beta. Para este video vamos a demostrar el primer método con la versión 3.04. Paso 2. Conecte una pequeña unidad USB de 8 GB o menos, preferible, y en Windows haz clic con el botón derecho en esta unidad de USB y formatea el sistema de archivos FAT32. El formato rápido servirá y con eso será suficiente para prepararla. Importante recordarte que esta acción borrará todo lo que se encuentre dentro de esa unidad de memoria USB. Paso 3. A menos que tu tarjeta o placa base ASRock lo requiera en particular, importante, no cambies el nombre del archivo de actualización de BIOS descargado después de descomprimirlo. Asegúrate de copiar el nuevo archivo descomprimido del BIOS en el directorio raíz de tu USB recién formateada. No crees ninguna carpeta nueva para colocar el archivo de BIOS dentro. Crucial que estés al tanto de lo siguiente. Si tu sistema está protegido por TPM, Trusted Platform Module y BitLocker, asegúrate de hacer una copia de seguridad de tu clave de recuperación también, o de lo contrario no podrás iniciar Windows. Si usas una configuración de orden de arranque particular, toma nota de ella porque se reiniciará durante la actualización del BIOS. Guarda tus perfiles de OC overclocking en una USB, de lo contrario todo se perderá. Si has configurado algún RAID, cualquier configuración previamente configurada desaparecerá, por lo que debes de tener cuidado y restaurar esa configuración antes de entrar en Windows. Después de la actualización del BIOS, vuelve a entrar a tu BIOS, ya que es posible que necesites reconfigurar la configuración XMP o DOCP de tu RAM, ya que volverá a la configuración predeterminada durante la actualización. No realice la actualización del BIOS si hay una posibilidad de perder energía en su ubicación. Paso 5. Inserta tu memoria USB en cualquier puerto USB libre en tu PC. No lo coloques en el puerto especial de USB Flash para BIOS si existe, pero lo podemos utilizar como última opción de actualización del BIOS. Paso 6. Reinicia tu PC y presiona la tecla Del, eliminar, varias veces para ingresar al BIOS de UEFI y haga clic en el elemento de menú llamado Instant Flash o ve al menú Tools, Instant Flash. ASRock nos recordará que suspendamos BitLocker si lo tenemos configurado antes de continuar, pero como casi nunca nadie utiliza esto, le daremos que Yes, sí. Luego el programa escaneará la unidad USB, te preguntará si el archivo que encontró es el correcto, y si esto es correcto, entonces le damos clic en Update. El programa comenzará con la actualización. Haga lo que haga, no toques tu PC una vez que esto haya comenzado con el proceso de carga de arranque del BIOS. No reinicies tu PC y no presiones ningún botón. Y una vez completada, te pedirá reiniciar la computadora, Reboot System. Luego, ya de vuelta en el BIOS, podremos comprobar que hemos actualizado satisfactoriamente el BIOS a su versión 3.04. Método 2. Para el método 2, nos descargaremos la versión del BIOS 8.01 y procedemos con pasos similares a los que vimos anteriormente. Descomprimir el archivo zip. En la mayoría de los casos no se cambia el nombre del archivo descomprimido. Copias el archivo descomprimido a la unidad de memoria USB, conectas la unidad USB en uno de los puertos USB. Esta vez, cuando encendemos la PC nuevamente, presionamos la tecla F6, que nos llevará directamente a la herramienta Instant Flash. A propósito, dejamos el archivo anterior del BIOS en el mismo USB para que vean que el programa de ASRock te da la opción de elegir el archivo de BIOS con extensión .rom correcto antes de hacer clic en Update.
Espera pacientemente a que se complete el 100% y una vez completado su PC avisará nuevamente que necesita un reinicio y se reiniciará potencialmente varias veces. No interrumpa estos ciclos de reinicios. Método de internet no disponible. Al aplicar una de las actualizaciones más nuevas de BIOS, en este caso 10.04 para esta placa base, la opción extra que aparecía antes de Internet Flash lamentablemente ya no es una opción disponible y no puede utilizarse. Método 3. Para el método 3 vamos a descargar la última versión disponible 14.04. En este método, cuando se encuentra disponible en tu modelo de placa base, es bastante útil, porque por lo regular, placas base LGA 1700 como esta necesitarán actualizar el BIOS para poder utilizar alguno de los últimos CPUs disponibles en el mercado. Y pues no todos tenemos CPUs extra y las tiendas de componentes de computadora nunca actualizan el BIOS de los productos que venden. A excepción de Mercado Tecnativo. Mercado Tecnativo va a venderte componentes probados y actualizados para que hagas tus compras con confianza y seguridad. Bueno, continuando, este método es ideal porque solo vamos a necesitar la placa ASRock, nada más y nada menos que la fuente de poder conectada a la placa base. Eso sí, ahora sí requerimos cambiar el nombre del archivo con extensión .rom que descomprimimos. En este caso, Z690 Extreme 14.04.rom a creative o creative.rom. En este método podemos conectar o no la unidad de almacenamiento USB con el archivo creative.rom, pero eso sí, tenemos que preparar nuestra placa base para dejarle solo el conector de la fuente de poder Power Supply o PSU de 24 pines conectado. Ahora, un error común al realizar este método es pensar que tenemos todo listo, pero al momento de presionar el botón BIOS Flashback en la placa base para iniciar la actualización del BIOS, nos encontramos que el botón o no enciende o se queda la luz del LED encendida. Esto puede deberse a una o más de las siguientes razones. El USB de tu placa base puede que necesite estar formateado en FAT32 o FAT16. El archivo del BIOS no está renombrado como ASRock, lo pide en el manual de tu placa base. Tal vez el archivo del BIOS no fue descomprimido correctamente. Tal vez el BIOS que descargaste no sea para tu modelo de placa base. El archivo descomprimido del BIOS correctamente, que también fue renombrado correctamente, tal vez no esté localizado en el directorio raíz de tu memoria USB. O simplemente la unidad de USB no fue conectada en el puerto indicado para este método. Lo cual es lo más probable. En este ejemplo, este último punto es la causa. ¿Te lo dije? Y solo tenemos que quitar la energía de la placa base y conectar la USB en el puerto correcto. Ya conectada la unidad USB en el puerto correcto y restableciendo la energía a la placa base, procedemos a presionar el botón del BIOS Flashback de ASRock para iniciar el proceso de actualización. En este proceso, en mi caso, tomó alrededor de 4 minutos. Pro tip: trata de utilizar una memoria USB con LED para saber si hay actividad de lectura-escritura en ella durante este tipo de procesos. Después de 4 minutos, es esperado que los LED del botón del BIOS Flashback y la unidad USB ya no estén encendiendo, lo que es un indicativo de que se ha completado la actualización del BIOS. Ahora sí, podemos quitar la USB, conectar nuestros componentes y disfrutar de nuestra PC actualizada. Si les gusta este tipo de contenido, smash ese botón de like, suscríbete y dale click a la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos.